Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días a la mesa Cuerpo, Espacio, Emociones y Afectos. Bueno, empezamos con la ponencia de Miriam Torres Ontiveros. Miriam es doctoranda en Ciencias de la Educación, el título de su ponencia es Las huellas de la colonialidad de género en el cuerpo-territorio de las mujeres docentes de dos EPOEM. Miriam es doctoranda en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Es maestra en Investigación de la Educación y licenciada en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de México. El título de la ponencia es Las huellas de la colonialidad de género en el cuerpo territorio de las mujeres docentes de dos EPOEM. Mi nombre es Miriam Torres Ontiveros. Acabo hace algunos días de recibir el grado de doctora en Ciencias de la Educación. Bien, bueno, el problema de investigación está relacionado con las huellas de la colonialidad de género en el cuerpo territorio de 5 docentes, las cuales han presentado problemas de salud como cáncer, lupus, depresión, hígado graso, dolores de cabeza y neumonía. Las docentes pertenecen a 2 áreas, las cuales son orientación y horas clase. Ellas laboran en 2 escuelas preparatorias oficiales del Estado de México, es decir, EPOEM, ubicadas en el municipio de Chicoloapan. Consideré pertinente trabajar este objeto debido a que los problemas en salud que presentan las docentes de estas escuelas no han sido abordados y cada vez son más frecuentes, repercutiendo en su calidad de vida. Las preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son las huellas de la colonialidad de género en el cuerpo territorio de las mujeres docentes de la EPOEM? ¿Y cómo se reflejan esas huellas en el cuerpo territorio de las mujeres docentes de la EPOEM? Los objetivos fueron: analizar cuáles son las huellas de la colonialidad de género en el cuerpo territorio de las mujeres docentes de la EPOEM y comprender las huellas que se reflejan en el cuerpo territorio de las mujeres docentes de la EPOEM y se relacionan con la colonialidad de género. El sustento teórico, epistemológico y metodológico lo obtengo de las teorías decoloniales, la epistemología del sur, el feminismo descolonial y la investigación biográfico-narrativa. Debido a la brevedad de la presentación, iré directamente a los hallazgos y conclusiones, y para ello retomé algunos de los fragmentos de las narrativas de las docentes, debido a que el método que se empleó es el método narrativo. Consideré pertinente presentar a las docentes que trabajaron conmigo. Ella es Irma, Gabriela, Carolina, Jocelyn y Nora. Sus edades oscilaron entre los 35 y 55 años, su estado civil, 3 de ellas casadas, una divorciada, una en unión libre. Su familia de origen es papá, mamá e hermanos. 2 de ellas cuentan con hijos, 3 de ellas cuentan con hijos, 2 de ellas no los tienen. Me pareció pertinente rescatar una característica de su personalidad que ellas mismas mencionaron. Irma plantea que era racional, Gabriela, Carolina y Jocelyn se caracterizan por la responsabilidad y Nora por seguir normas. Dentro de su formación profesional tenemos 3 licenciadas en psicología, una licenciada en pedagogía y una ingeniera química industrial. Los años de servicio oscilan entre los 10 y 16 años. 2 de ellas son profesoras horas clase, 2 orientadoras y una tiene ambas funciones. Los problemas de salud que presentaron, en el caso de Irma, cáncer de mama y cirugía de vesícula; en el caso de Gabriela, problemas de neumonía y depresión; Carolina, lupus e insuficiencia renal; Jocelyn, parálisis facial, hígado graso y prótesis dental; Nora, dolores de cabeza. Dentro de las normas patriarcales que destacaron en las narrativas que las docentes me compartieron, están las labores domésticas, el ser cuidadora de esposa, hijos, padres, alumnos y hasta compañeros de trabajo; la monogamia como regla solo para la mujer; la maternidad como identidad y el amor como entrega de tiempo y emociones. Los hallazgos: el cuerpo así como enferma puede curar. Y bueno, Irma, todo esto está vinculado a la enfermedad que desarrollé. Hace 8 años tuve cáncer de mama y evidentemente sostengo que todas las enfermedades las provocamos nosotros, absolutamente todas. Nuestro cuerpo es tan perfecto que puede enfermar o puede curar, no hay de otra. Carolina nos dice: soy de la idea de que el cuerpo grita lo que la mente calla. Tengo esa idea de que a veces las cuestiones emocionales pueden trastocar nuestro cuerpo y enfermarlo. Pero de igual forma, pienso que nosotros mismos podemos subsanar ese conflicto y recuperar la entereza física y mental.
Gestión de las emociones. Irma, la enfermedad la viví con mucho sobresalto, con mucho dolor físico, y fue retornarme nuevamente a mi historia de dolor. Fue una pausa, fue choque constante. Cálmate, cálmate, trabájalo, y no vuelvas a enfermar. No necesitamos otra lección igual para aprender de ello. Nora prioriza un orden interno y plantea, yo creo que más que las emociones, el espíritu, la espiritualidad. Yo creo que es algo muy importante, como que la rendijita más cercana puede ser, entre comillas, como que las emociones. Yo creo que son neutras. Va a depender de cómo tú las gestiones. A todos nos puede pasar la misma situación, pero cada quien lo maneja de una manera distinta. Te digo, el evento fue neutro, la emoción ahí está, el sentimiento ahí está, pero yo cómo lo voy a usar para mí, para la sociedad. Atender la salud emocional o psicológica por medio de un profesional. Irma era una mamá sumamente agresiva, muy poco tolerante, nada empática, y yo generé mucho rencor hacia ella, mucho rencor. Recuerdo episodios claves en mi vida, por supuesto, los reviso en terapia. Gabriela, ahora entiendo que después del apoyo de Felipe, su psicólogo, que somos educadas de cierta manera. A través del psicoanálisis pude entender por qué la frustración y por qué la culpa. De todo se siente uno culpable. Subjetivando el telar, los hallazgos. Se identificó que por sentirnos abandonadas o por abandonarnos no tomamos en cuenta nuestras emociones y sentimientos, lo cual puede llevarnos a huellas. Las narrativas rescatadas en el presente trabajo permitieron la comprensión del dolor, el cual es vivido por las mujeres docentes de manera física, emocional o psicológica. También se puede aprender a gestionar las emociones y sentimientos como una opción para evitar las huellas de la colonialidad de género. La investigación nos permitió destacar que las emociones y sentimientos son aprendidos, así como controlados, ya sea en su expresión o represión, y que esta situación puede generar enfermedades como estrés, hígado graso, dolores de cabeza y ser un caldo de cultivo para enfermedades crónicas como el cáncer y el lupus. El amor como una emoción y sentimiento aprendido genera condiciones de desventaja en la vida cotidiana de las mujeres docentes, llevándolas a realizar ciertas acciones o aceptar ciertas condiciones por amor, lo cual ha producido frustración, desilusión, así como agotamiento físico, emocional y psicológico, elementos que pueden debilitar el sistema inmunológico y dejar propenso al cuerpo a enfermedades. Uno de los últimos hallazgos que puedo destacar es la importancia que tiene el atender la salud emocional o psicológica por medio de un profesional. Y finalmente es importante destacar que la postura es buscar opciones otras, esto desde la propuesta de Colonial. Dentro de las conclusiones, violencia. Gabriela comenta, y creo yo que todo lo veía a través de él, esposo. Mi felicidad eran ellos, esposo e hijos. Entonces estaban mal y yo me ponía triste. ¿Sí seré mala? Y empezaban todos esos signos de interrogación. ¿De verdad seré mala? ¿De verdad hice mal en hablarle? ¿De verdad esto? O sea, cuando algo no está bien, inmediatamente me da el derrame. Jocelyn dice, un día llegó muy tomado, como muchas veces, muy tomado, y como muchas veces me hice la loca, la dormida, que no se dé cuenta que estoy despierta, porque pues él traía necesidades. Él estaba tomado, pero traía sus necesidades y quería cubrirlas conmigo, y pues yo no quería, y entonces yo me hice como que estaba dormida. El control de las emociones y sentimientos por la colonialidad de género. Irma, me da miedo, porque yo sé que finalmente volver a sentir rencor o enojo puede regresar la enfermedad. Jocelyn refiere, todas las cosas que no comparto me afectan. Muchas cosas me las callaba, muchas cosas me las callaba. ¿Por qué? Por no querer lastimar a la gente. Carolina, es importante mencionar que algunas veces en terapia también me comentaron que podía ser que, a raíz de la situación de mi hermana, quien murió de lupus, yo de alguna manera, tal vez inconsciente, sugestioné o condicioné a que mi cuerpo reaccionara así. No puedo asegurar nada, pues a veces ni yo entiendo. Estrés como parte natural de la vida. Gabriela, el otorrino, igual que el neumólogo, que es rinitis y que seguramente por la situación de tanto estrés que he tenido recientemente. Jocelyn, aquí en la parte de atrás, por aquí tengo el estrés, a veces estoy muy bien y a veces siento que me arde mi joroba. Se me hace como una bola, es puro estrés, me soban y ¡fum! Se desaparece la bola, me relajo, me tranquilizo. Nora, el dolor lo sientes distinto a un dolor de cabeza que te da por el clima. A veces me ha dado, pero sí, yo siento que es cuando tengo una presión emocional o estoy estresada. Estás dándole vueltas a las cosas que no resuelves, sean del trabajo, de la casa o lo que sea. La incertidumbre como un detonador de miedo y dolor. Irma, y ya lo pienso también, la separación como una opción. Me dolía mucho decirlo, pero si es la solución para que seamos felices, está bien. Claro que no digo que es así como tan sencillo.
Al final yo creo que un divorcio es una mutilación, pero pues aprendemos a vivir con ello, pero no hay de otra. Gabriela, pensaba que es que creo lo defienden más a él que a mí por el mismo machismo de la sociedad, ¿no? ¿De cómo crees? Casi tú tienes que obedecerle, tú tienes que ser su criada, tú tienes que ser su esclava. Yo me sentí así como una esclava y fue muy difícil y estoy saliendo de todo ello. Entonces los niños ya tienen esa conciencia, así como esa costumbre. Es que yo grito y me obedeces, mamá. Quieren sobrepasar a mamá a través de un grito, a través de un comportamiento, y me cuesta trabajo. Carolina, no sé cómo explicarte, pero yo me sentía así como que ya me volvía loca. O sea, no sé qué estoy haciendo o pensando, y había lapsos en que como que me iba y regresaba. Me acuerdo que le decía a mi papá, pero dime si esto está pasando realmente o no, o es mentira, o dónde estamos. O sea, no sé, pero yo a la vez sabía que estaba mal, y me dio mucho miedo. O sea, porque yo dije, te empiezas a imaginar, ya, ya voy a irme al psiquiátrico, o no sé qué va a pasar. Y me acuerdo que yo le decía a mi papá, es que yo ya no voy a regresar a trabajar, es que no sé qué me está pasando, yo ya no voy a regresar a trabajar. Cuidado de los demás. Gabriela, vas dejando cosas, también como mamá, como mujer. O sea, yo tuve que hacer muchos roles, el mantener la casa, el embarazarme, el pasar todos esos síntomas, el cuidar de mi niño. A veces, ¿cómo le hacemos, no? Y ahora, ¿quién me ayuda? ¿A quién veo? Yo tengo que seguir trabajando, porque si no, nos morimos de hambre. Jocelyn, yo soy pura emoción, y todas las cosas que no comparto me afectan. Sé que debo controlar esa parte, y eso es lo que pasa conmigo, que soy tan aprensiva y emocional que muchos de los problemas que no son míos los cargo. Y eso obviamente afecta a mi salud. Y allí vienen los dolores de cabeza. Y que luego aquí me arden, señala la nuca. Aquí, en la parte de atrás, porque aquí tengo el estrés. Asumir como parte del amor el abandono de sí. Jocelyn, me dio parálisis facial por el berrinche y el coraje de todo lo que él me estaba haciendo, pero paré en el hospital. Me pusieron oxígeno, me dieron relajantes musculares. Mi papá me preguntaba, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te pusiste así? Pues no sé. Yo sabía que había hecho el berrinche de mi vida con ese cabrón, pero nunca se los dije. ¿Por qué? Porque estaba enamorada, porque estaba comenzando mi matrimonio, porque yo estaba embarazada de mi primer hijo. ¿Cómo iba a echar a perder mi vida y la vida de mi hijo y la vida familiar que desde entonces ya estaba fracturada? Sí, entonces sí fue bastante, bastante difícil. Gabriela, ¿y si se hace algo y me culpan mis hijos? Ash, me daba miedo. Estuve asesorada en compañía del psicólogo en esos momentos más fuertes. Y todos, la mayoría, con la excepción de una hermana, piénsalo bien, me llamaron, me dijeron. Una tía que yo quiero mucho y ahorita estoy un poco resentida, era como mi segunda mamá, me llama y me regaña. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes cuántos años tienes? Estás vieja, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, pues, aunque tuviera 80, quiero vivir mis últimos días en paz. Mi mamá y entre las dos me dijeron vieja y fea. Y yo dije, ups, Irma. Entonces a mí me queda claro cómo me enfermo, porque sano, pero caemos en relaciones destructivas. El amor Perdón, Miriam, garantiza la, es solo para avisarte que te quedan 3 minutos. el amor garantiza, gracias, garantiza la felicidad por medio del matrimonio. Irma. Y entonces nos casamos, creyendo evidentemente en esa parte del enamoramiento, que era el hombre adecuado, y él creyendo lo mismo, porque ya teníamos una historia atrás. Yo tenía 27 años, él 31, entonces creyendo en la madurez que podríamos tener. Gabriela, pues ya pasó el tiempo, y pues hace falta, ¿no? Me enamoré mucho, me casé en el enamoramiento, cuidado. Mucho cuidado casarse en el enamoramiento. Todavía no alcanzas a saber muchas cosas. Si realmente va a funcionar, si realmente te gusta la forma de ser, te acoplas o no. Y pues sí, fue muy difícil. Jocelyn, así fue mi vida, puros engaños, manipulaciones, mal. Pero llegó Carlos, su actual esposo, y rompió los 7 años de mala suerte. Y se acabó, sí, porque empezamos a estar juntos e inmediatamente encontré trabajo. Maternidad, Irma. Después de este periodo me di cuenta que estaba embarazada. Le llamé a esposo. Me dijo, pues yo te recomiendo que no lo tengas, porque yo no voy a regresar contigo. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo voy a tener a mi hijo. En todo ese tiempo yo sufría mucho. Eso se convirtió en un rencor impresionante. Un rencor de pensar en él humillando. Me calmaba un poco, pero estaba embarazada y sabía lo que le transmitía a mi hijo. Cuando Marcos nació, la historia cambió. ¿Por qué no va a vivir con su papá? ¿Por qué no va a convivir con él? Hablé con él y le dije que ya había nacido y me dijo, ¿me dejas conocerlo? Y le dije, sí. Carolina, mi esposo, él sabe que yo tengo un problema.
desde que nos casamos, pues cabe la posibilidad de que yo no pueda tener hijos. Hemos ido por etapas y hemos ido así hablando. Mi esposa me dice, no, ahorita yo estoy bien así. No sé si sea su verdad, su deseo real. Ha habido ocasiones en las que le digo, si quieres me aviento y vemos qué pasa. Y siempre me dice, no. Desentramando las huellas, un proceso de comprensión. Un ejemplo de violencia que vivimos día a día lo tenemos en la cantidad de feminicidios que reportan a diario en todo el país, sin mencionar la violencia que vive parte importante de la población de mujeres en sus hogares, en el espacio público, en el campo laboral. Todo ello debido a, como menciona Paredes, el patriarcado se recicla y se nutre de los cambios sociales, siendo la primera estructura de dominación-subordinación de la historia, definiendo los roles de género y por mecanismos de la ideología, haciéndolos aparecer como naturales y universales. Aunque existen diferencias de edades en estructuras familiares, en contextos geográficos entre las docentes, son atravesadas por la colonialidad de género, aportando al campo de género elementos que llevan a cuestionar el control de las emociones y sentimientos. Es decir, se nos enseña según el género qué sentir, cuándo sentirlo y hasta cómo sentirlo. La presente investigación nos permite reflexionar sobre la percepción impuesta del dolor como un elemento negativo, que nos lleva al consumo incuestionable de los medicamentos y favorece el enriquecimiento de la industria farmacéutica. Se nos impone asumir el estrés como parte natural de la vida, sin analizar los efectos en salud a largo plazo. Se identifica la incertidumbre como un elemento que genera miedo, llevando a una inseguridad en la toma de decisiones. Dicha incertidumbre es un elemento que nutre a este mundo moderno colonial. La investigación lleva a preguntarnos qué tanto hemos naturalizado como nuestra responsabilidad el cuidado de los demás, o asumir como parte del amor el abandono de sí, y considerar que el amor garantiza la felicidad por medio del matrimonio, lo que puede producir frustración, desilusión por no ser correspondida de la misma manera, llevando a agotamiento físico, emocional y psicológico, o a creer que la maternidad es el único o el más importante medio de realización de la mujer, o a mantener la idea de que los problemas del espacio privado no se pueden compartir, sumergiéndonos en una lucha aislada que por dichas condiciones será perdida. Todas estas condiciones llevan a un deterioro de la salud física, psicológica o emocional a corto o largo plazo, generando en las mujeres huellas, es decir, enfermedades que determinan su calidad de vida. La comprensión de las huellas de la colonialidad de género nos lleva a tener la posibilidad de reflexionar que podemos desnaturalizar todas las imposiciones de la colonialidad de género y construir una forma otra de relacionarnos, no solo con el entorno, sino entre nosotras y sobre todo con nosotras. La colonialidad de género deja huellas, pero estas son específicas para cada una de las mujeres docentes y las mismas pueden ser gestionadas por cada una de ellas según su experiencia. El trabajo con la medicina occidental y la medicina tradicional mexicana en la presente investigación muestra cómo la sociología de las ausencias nos invita a concientizarnos de la importancia de la experiencia social que nos aporta la medicina tradicional, de los saberes que de ella emanan y que tiene la posibilidad de construir expectativas en el aquí y el ahora. Finalmente tenemos la oportunidad de conocer formas otras. Y retomé los hilos de mi vida, pero esta vez de colores, para volver a tejerme mucho más fuerte. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, vamos a pasar entonces a la ponencia Espacio Pedagógico y Acoso Sexual, Control del Cuerpo y Percepción de la Autorreferencia, de Claudia Lorena Carvajal Vivas. Ella es tecnóloga y profesional en recreación, magíster en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario. Ambas procesos académicos desarrollados en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Adelante, Claudia, por favor. Hola, muy buenos días para todas y todos. Y bueno, gracias por aceptar mi ponencia en este importante congreso y un saludo muy fraterno desde Cali para México y toda Latinoamérica. Bueno, mi ponencia, como lo presentó Griselda, se titula Espacio Pedagógico y Acoso Sexual, Control del Cuerpo y Percepción de la Autorreferencia. La problemática da cuenta de la universidad como un espacio social con una organización generizada que instala un orden social que ha privilegiado lo masculino en relación a lo femenino y lo no binario subordinado. Vale la pena recordar que las mujeres llegaron a estos espacios universitarios accediendo a unas carreras que prolongaban el trabajo de cuidado y en general los roles reproductivos,
perpetuando en ellas actividades que no gozaban de un reconocimiento social. Esta impronta de subordinación ha construido para las mujeres luchar por condiciones de equidad dentro de la academia. Esta configuración de las universidades también ha generado no solo desventajas para las mujeres, también de manera sistemática, como producto de las relaciones de jerarquía y poder, han traído como consecuencia diversas expresiones de violencia de género, siendo el acoso sexual una de las más recurrentes en los campus universitarios. Este flagelo evidencia las tensiones que se dan en las relaciones de género, configurando el escenario perfecto para operar formas de coacción que en ocasiones son tan sutiles que se hacen imperceptibles hasta para las propias víctimas. El acoso produce además de unos efectos psicológicos y emocionales, un quiebre con la universidad como espacio pedagógico y por sobre todo un quiebre en la relación dialógica que sucede entre profesores y estudiantes, significativamente en la relación profesor-hombre, estudiante-mujer, en la que, como lo demuestran algunos estudios, predominan estas violencias. Por otra parte, para las estudiantes víctimas que deciden denunciar, encuentran que esta forma de violencia está tan normalizada que sucede con la anuencia institucional. Por este motivo, no encuentran una respuesta efectiva, sobre todo si se trata de un docente, ya que la representación de lo masculino y el pacto patriarcal que se establecen parecen ser condiciones que privilegian la impunidad de estos hechos. Teniendo en cuenta todo esto, es importante analizar cómo la vivencia del acoso sexual produce unas emociones de rabia, dolor, impotencia, con las que lidian las víctimas y las llevan a establecer unos condicionamientos y apropiar unos límites corporales, transformando de este modo la percepción que tienen de sí mismas y de la universidad como espacio pedagógico. Es decir, cómo el acoso sexual produce unas experiencias emocionales que marcan el control del cuerpo y la autorreferencia dentro de este espacio. En cuanto a la metodología, pues este trabajo deriva de una investigación más amplia que es de mi tesis de maestría, cuyo propósito se dirigió a analizar un caso de acoso sexual reconstruido desde 3 escenarios convergentes a partir de la experiencia de las estudiantes víctimas que implicó la ruptura del espacio pedagógico. Cabe aclarar que si bien la investigación no fue diseñada para recopilar información sobre el cuerpo o las emociones, la metodología utilizada permitió reinterpretar la información recolectada para dar cuenta de estas categorías que no había advertido, vinculándolas con aquellas que hicieron parte de las unidades de análisis de la investigación referenciada. La metodología implementada se inscribe en el paradigma cualitativo, privilegiando los estudios de caso como técnica. Los datos se levantaron a través de entrevistas semiestructuradas a partir de las narrativas de las víctimas y de algunos actores claves involucrados en el proceso, actores y actoras. Igualmente se recopiló información a través de documentos y observaciones que permitieron las descripciones detalladas de algunos lugares del contexto de investigación. Para este estudio se toma como referencia unos hechos sucedidos en el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, que se presentaron durante el periodo 2010 y 2011 y se constituyeron como un caso hito en la universidad que permitió la visibilización y denuncia de este flagelo. Dentro de las consideraciones éticas de la investigación está el consentimiento informado que garantizó el anonimato de las y los participantes, y las dificultades del proceso de investigación se evidenciaron en la obstaculización por parte de algunas instancias universitarias en proporcionar la información. Bueno, como resultados de la investigación, encontramos que el ingreso a la universidad marca una experiencia emocional significativa en la vida de las y los estudiantes que produce alegría, satisfacción personal y aún más cuando las condiciones socioeconómicas de origen parecen hacer distante la posibilidad de acceder a la educación superior.
Esta oportunidad es asumida como el acceso a un camino de probabilidades, de equilibrios, tanto académicos como sociales, culturales. Por otro lado, perdón, este espacio es dotado de muchas expectativas e idealizaciones y no es visto en ese momento como un espacio que reproduce las estructuras de opresión. En esta investigación se asume la universidad como un espacio pedagógico que, de acuerdo a los postulados de la educación popular y de Paulo Freire, este no solamente es un espacio físico o social, es ante todo un espacio histórico en el que hombres y mujeres se hacen y rehacen en la experiencia social. No hay un espacio pedagógico sin ética, sin valores, sin sueños, sin proyectos o utopías. El quiebre en la relación pedagógica es un quiebre en la relación dialógica, en el principio democrático y en la condición humana. En los casos que se estudian, esta grieta sucede en la relación profesor-hombre, estudiantes-mujeres, con interacciones que se van connotando en acoso sexual y ceden terreno a formas concretas de subordinación que van fisurando precisamente estos valores y atributos éticos de los que habla Freire, estableciendo además de un clima hostil, desconfianza, apatía. Al ser una práctica que se va tornando recurrente, se va normalizando y esta además refuerza la idea de una aparente pasividad femenina y el dominio de lo masculino en este espacio. En este escenario, la investidura de poder que tiene el docente posibilita la mirada panóptica sobre los cuerpos de las y los estudiantes, y esta práctica además se configura el primer peldaño en la escalada del acoso sexual, porque le permite al docente mirar, acercarse, cercar y tocar el cuerpo cosificado de la que marca como su víctima o como sus víctimas. Tal como lo expresa Foucault, esta microfísica del poder fragmenta y parcela el tiempo del cuerpo, su espacio y sus movimientos. A su vez, la instrumentalización consciente que el docente hace de este cuerpo marca, vulnera la autorreferencia que el estudiante tiene sobre este cuerpo, y en este proceso el docente produce una valoración del cuerpo más cercana a la materialidad que a la historicidad que éste posee. En esta sucesión de momentos en los que se va dando el acoso sexual dentro del espacio pedagógico, la experiencia emocional que genera es diferenciada para hombres y mujeres. En este sentido, quienes comparten el mismo código cultural del docente, por ejemplo, el machismo, este abuso de poder les producirá empatía, risa, se percibía el espacio como ameno, tanto el espacio como la interacción docente-estudiantes. Es decir, el acoso sexual sucedía para hacer más jocosa la clase. Para quienes no compartan este código, les generará emociones como la indignación, el enojo. Cabe manifestar que en los casos estudiados, cuando se produce la confrontación hacia el docente por parte de las y los estudiantes ante las diversas formas de acoso sexual que éste ejerce, que principalmente se identifica el acoso no verbal y el verbal. El docente, perdón, bien sea por los estudiantes las estudiantes que reclaman ya marcadas como víctimas, o por algunos hombres, el docente acude ante la confrontación a la ridiculización para ellas, y además de esto, además de sumar la ridiculización para ellos, los feminiza, al sentir que vulneraban como su lugar de estatus y poder dentro de esta interacción. Por otra parte, el reclamo que hacían los estudiantes hombres al docente en cierta medida les producía un sentimiento de retribución del sentido de la dignidad a las compañeras con las cuales era recurrente este tipo de comportamientos. Este escenario que se describe facilita el abuso de poder sin mayores consecuencias institucionales y constituye parte del proceso de normalización de estas conductas y por ende del acoso sexual,
que da pie a su repetición no solo por parte de un profesor, individuo, sino de hombres que asumen el rol de los docentes, cubiertos por esa capa de legitimación que en últimas constituye su impronta histórica de dominación y que en los casos estudiados se despliega inicialmente en los cuerpos de las mujeres ya vulnerados desde la mirada de los docentes y luego en sus actitudes de subordinación hacia ella. Es decir, una refrendación de la jerarquía que ratifica a las mujeres como un cuerpo y como una materia. En esta relación de subordinación establecida entre el docente y las estudiantes le permite subir un peldaño más en la escalada del acoso sexual, primero a través de propuestas sexuales veladas que opera paralelamente menospreciando la producción intelectual de las víctimas para luego así realizar explícitamente el chantaje sexual. El docente le asigna entonces unos atributos a este cuerpo cosificado que reconoce como un objeto de placer y le genera unas emociones que para él le significan una experiencia positiva, contrario a las víctimas para quienes el padecimiento del acoso sexual afecta la relación consigo mismas, con su cuerpo y con el espacio pedagógico. Esta imposición de poder sobre el cuerpo de las mujeres lacera su autoestima, su valía, les genera emociones que transitan entre miedo, la rabia, la indignación y por otra parte la deslegitimación de su producción intelectual les causa una pérdida de autoconfianza al sentirse degradadas académicamente. La autorreferencia que se configura después de la situación de acoso viene del acosador, no es la de las víctimas, aunque ellas así lo crean, y de la experiencia en sí del acoso sexual. Los efectos que estas situaciones causan son devastadores para las víctimas, hasta el grado de transformar la manera como expresan su feminidad, o como ornamentan su cuerpo. Por ejemplo, usar pantalones para cubrir sus piernas y no exponerlas a la mirada o las transgresiones del docente acosador. Después de esta pérdida de autoconfianza, su autorreferencia se resignifica al encontrar interlocución con otras víctimas y aliadas con quienes teje redes de afectos e incide a través de la denuncia y la acción social para la visibilización del acoso sexual. Perdón, una de las Claudia, conclusiones... te quedan 3 minutos. Sí, justo estaba en una de las conclusiones más importantes que quiero mencionar es que la vivencia del acoso sexual transforma la percepción de este espacio pedagógico como espacio seguro, como un espacio democrático, para percibirlo como un espacio hostil que reproduce el orden social. En este sentido, las experiencias emocionales que desencadena permite entrever que el propósito de subordinación que esta expresión de violencia quiere ejercer sobre el cuerpo no está completamente incorporada y es precisamente la emergencia de las emociones lo que genera procesos emancipatorios que les permiten resistir o enfrentar estas violencias. Finalmente, la sociología de las emociones permitió comprender cómo estas posibilitan los procesos de agencia de las mujeres que apuntan a la transformación social y al logro de una posible equidad de género dentro del espacio universitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pasamos a a la ponencia que se llama el espacio universitario generizado, intervenciones, usos y apropiaciones en el campus de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a presentarla a Carolina Espataro, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y subsecretaria de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Rafael Blanco es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones Ginos Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, también estoy yo, que soy doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño Comunicacional, diseñadora gráfica y profesora titular de Diseño y Estudios de Género en la Universidad de Buenos Aires. Bueno,
Rafael, ¿querés compartir? Bueno, arranco entonces. Sí, gracias. Bien, bueno, como decía Griselda, este trabajo se llama El espacio universitario generalizado, afectos y emociones en la experiencia cotidiana en Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Es parte de un proyecto que dirigen Griselda Flesler y Carolina Spataro, con financiamiento de Canadá y radicado en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Eso que ven ahí es una imagen de nuestra ciudad universitaria, para que se den una idea. No es la ciudad universitaria, por ejemplo, de la UNAM o de muchas universidades colombianas. Es una ciudad universitaria trunca, se diseña a mediados del siglo XX, pero nunca se despliega en toda su proyección. Solo se radican dos facultades de toda la Universidad de Buenos Aires, que son las que ven ahí. Una de Ciencias Exactas y Naturales y otra es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, o FADU, como le decimos por su coloquialmente, la FADU, ¿no es cierto? Simplemente hay una imagen para que vean. La ciudad universitaria de la UBA se ubica al norte de la ciudad de Buenos Aires, frente al río. Ahí tienen una imagen. Lo que vamos a presentar acá brevemente son los resultados de una encuesta que se llama Espacios y Vida Cotidiana en Ciudad Universitaria, y el objetivo de esta encuesta fue indagar sobre los vínculos entre afectos y espacio, teniendo en cuenta especialmente, y para esta presentación, los clivajes de género y orientación sexual de distintos miembros de la comunidad universitaria, o sea, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y personal directivo. Ahí un poco lo que muestran esas imágenes son algunas características de la ciudad universitaria. Tal vez la más, o la principal para destacar acá, es que, como decía, se emplazan dos facultades en dos edificios que en su diseño son gemelos, ¿no? Son esos bloques de hormigón que ven ahí. Y sin embargo, en los modos en que son habitados esos edificios son muy distintos, ¿no? Y un poco quisimos explorar cómo era la relación con el espacio de la comunidad de estas facultades. Un poco la hipótesis que orienta este trabajo más grande, que en una de sus dimensiones desarrollamos esta encuesta, es que actualmente estamos asistiendo a un proceso de reformas de nuestras universidades, un proceso desde abajo, más desde las demandas e iniciativas que provienen de colectivos, agrupaciones, grupos y sujetos institucionales ligados o informados teórica y políticamente por la agenda feminista de mujeres, de la disidencia sexual, y que esas demandas están suscitando respuestas también institucionales, pero también resistencias y límites para su concreción. Y que la segunda hipótesis es que estas reformas, decimos desde abajo en la medida que no tiene que ver con una política pública nacional ni una política institucional, aunque sí las hay, sino que sobre todo por la dinámica de los actores que presionan por reformas, ¿no? Usamos ahí la palabra reforma porque es conocida la idea de la reforma universitaria argentina que se produjo en el siglo pasado, en 1918, y actualmente desde las agrupaciones feministas se hablan de una segunda reforma feminista, ¿no? Para tratar de propiciar cambios en las universidades. La segunda hipótesis es que esas reformas tienen que ver con tres dimensiones: transformación en el terreno del conocimiento, en el espacio y también en los lazos interpersonales, algo muy ligado a lo que decía la colega anterior, a partir de tratar de desnaturalizar y mitigar, por ejemplo, las violencias sexistas. Para esta encuesta nos basamos un poco, o abrevamos en las referencias del giro afectivo, por decirlo muy ampliamente, tratando de mapear algunas emociones que podemos identificar en ese encuadre teórico que piensa las emociones sobre todo desde su dimensión colectiva y no tanto subjetiva o psicológica. Esa no es nuestro enfoque donde hacemos pie, y lo que tratamos de identificar era las percepciones del espacio de la comunidad universitaria, y podemos decir, a los fines del diseño de la encuesta, identificando
categorías de emoción positivas, negativas y neutras, ¿no? Alegría, tristeza, orgullo, vergüenza, comodidad, incomodidad, seguridad, miedo, asco, indiferencia, amor, odio, y también no la conozco, que era otra de las posibilidades. Simplemente para describir el instrumento, fueron 35 preguntas. En particular, y esto es súper importante, nos interesó indagar qué percepciones había sobre espacios que habían sido modificados con perspectiva de género recientemente. Y acá hay un ejemplo, de fondo van a ver que hay una imagen, que es los baños sin distinción de género. Esa fue una modificación que se hizo sobre el espacio de una de estas facultades, de la FADU, la Facultad de Diseño y Arquitectura. Pero, por ejemplo, en otra de las facultades, en Exactas, hicieron lactarios, ¿no? También se hizo un jardín maternal, están las oficinas de atención a los casos de violencia de género. Entonces nos interesaba saber las percepciones sobre estos y otros espacios. A los fines de esta presentación solo vamos a presentar conclusiones sobre las percepciones de los baños sin distinción de género y los lactarios. Pero indagamos otras cuestiones como el patio central, las paradas de colectivo, que a veces son lugares de inseguridad, por ejemplo, para estudiantes que esperan por la noche el transporte público para volver a sus hogares, los bares, las aulas, etc. El N con el que trabajamos fueron 2.064 respuestas. Mayoría de esas respuestas son de la Facultad de Arquitectura, el 68% y un 32% de la Facultad de Exactas, pero eso tiene que ver también con las poblaciones de esas facultades de Exactas, es 1/3 de lo que es de FADU. Así que esa proporción de alguna manera también de respuesta refleja el tamaño de esas comunidades. Acá simplemente para que vean, este es el plano de una planta de la Facultad de Arquitectura. Abajo lo que ven es, por ejemplo, el baño modificado, las dos fotografías del medio, ¿no? El letrero que indica la señalética de ese baño. También hay un mural que es una intervención hecha como una intervención institucional, con consignas del movimiento feminista que está en un descanso de una escalera principal, un espacio de descanso. Esta es la Facultad de Exactas, que ahí, bueno, ven la biblioteca central, el patio, pero también una imagen del lactario, o también intervenciones ya no institucionales, sino de agrupaciones, por ejemplo, por el 8M, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el paro feminista que se hizo, y bueno, hay una intervención de las estudiantes de esa facultad. Para esta encuesta, en su mayoría fue respondida por mujeres cis, en menor medida por varones cis, y también se rastreó, pudimos recabar respuestas de... No puedo, estoy trabajando. Gris, tenés el micrófono abierto. Ay, perdón. Tenés eso, cerralo ahí, gracias. Se rastrearon también las percepciones de mujeres y varones trans o no binarias, que es otro modo en que también podían autopercibirse, y también podían no responder. Entonces vamos a decir 3 cuestiones para no demorar. La primera es sobre los baños sin distinción de género en la Facultad de Arquitectura, que es en la facultad en la que se produjo la modificación de estos espacios. El afecto, ¿no?, que prima, perdón que tengo justo ahí está. El afecto que prima en estos, respecto a estas transformaciones es la de orgullo, ¿no? Y en menor medida la cuestión de la indiferencia, ¿no? Es la segunda respuesta que tiene más frecuencia, ¿no? Orgullo e indiferencia. Acá adelanto algo que va a ir a las conclusiones. Nosotros esperábamos, por algunas reacciones que fuimos identificando, que cuestiones como el asco o el odio aparecieran fuertemente en las respuestas, y eso no pasó. Sin embargo, sí aparecieron en otro lugar de la encuesta, que era donde había preguntas abiertas, ¿no? Entonces esto es como un primer dato. Nadie asume el asco o el odio, ¿no? Pero sin embargo luego eso se expresa por otras vías. Pero en primer lugar destacar que sobre el baño sin distinción de género lo que prima, ¿no?, es un afecto ahí de orgullo.
Ahora, eso prima sobre todo, si acá lo vemos por género, esa distinción por género, sobre todo entre mujeres cis, ¿no? Donde también es alto el nivel de incomodidad, y eso en el trabajo cualitativo pudimos reconstruir mejor, o estamos pudiendo reconstruir mejor. Muchas veces esa incomodidad tiene que ver también con que el baño sin distinción de género conserva, por ejemplo, también mingitorios, ¿no? Entonces eso produce cierta experiencia de incomodidad en el uso del baño. Pero también lo que podemos ver es que los sentimientos negativos, por ejemplo, la tristeza o la vergüenza, proporcionalmente suben entre varones cis respecto de este baño. Es decir, los sentimientos negativos respecto de la percepción de este espacio son más altos entre varones cis que entre mujeres cis. Acá, esto es lo que decía hace un ratito, pensamos que el odio, ¿no?, iba a tener una alta frecuencia de respuesta. Es muy marginal quienes responden odio frente a esta política institucional. Incluso quienes lo hacen no son aquellos que prefieren no responder su género, que esto lo vimos también como una forma de impugnación al instrumento o a la pregunta por la autopercepción genérica, digamos, ¿no? Así que, de alguna manera, podemos leer esta cuestión del odio como un repudio no solo al baño en general, sino también a las políticas de género en un sentido más amplio, y ahora voy a ampliar un poco esta idea. Si vamos al lactario, que es la reforma institucional que hizo la Facultad de Exacta, el bloque de al lado, algo que nos resultó interesante es que casi el 80% de la población no conoce el lactario, ¿no? O sea, fue una medida, una reforma con perspectiva de género, y sin embargo eso no tuvo un alto conocimiento. Si uno se fija ahí, otra percepción, que es la de la indiferencia, por ejemplo, aparece como más alta entre varones, ¿no? Aún conociendo el lactario, le resulta absolutamente indiferente. Digo, para leer algo ahí de las relaciones de género tal vez. Sin embargo, entre mujeres aparece la idea, más allá del desconocimiento, que era el afecto más amplio, la idea de comodidad, que resulta interesante, y la idea de incomodidad prima entre varones, y si uno mira ahí ese afecto, no es respondido por mujeres, es decir, ninguna mujer cis que respondió a la encuesta da cuenta de incomodidad frente a la existencia de un lactario, pero sí aparecen entre varones cis. Acá, como una tercera cuestión para compartir, antes de ya ir a las conclusiones, es cuando preguntamos si había algún otro comentario, acá aparecían respuestas de odio. Sí, que dejen la estúpida ideología de género de lado, que no tiene sentido, dejen de presionar tanto con los temas de género, dejen que seamos libres y listos, quisiera una FADU menos hipócrita, me tienen harto con la corrección política. Ahí la respuesta también, la base permitía rastrear si respondía un estudiante, si era varón, si era mujer, y también acá predominaban las respuestas de estudiantes varones cis, ¿no? Déjense de joder con las E y las X, ¿no?, como el lenguaje inclusivo. Hay muchas preguntas que no se entiende por qué utilizan un lenguaje inventado, no reconocido por la Real Academia. Solo existen dos géneros, cis, ¿qué es eso? Dejen de inventar palabras todos los días. ¿Qué son todos esos géneros que aparecen al final de la encuesta? Trans y cis no son géneros. Si sos un hombre trans, tu género es hombre, no trans. Si naciste mujer pero ahora sos hombre, tu género es hombre, no trans, etc. ¿Qué queremos marcar con esto? Que en la encuesta la opción odio no daba respuesta, y sin embargo cuando había una forma abierta de responder, uno puede identificar acá discursos del odio. Algunas conclusiones, con esto cerramos, del trabajo empírico propiamente de la encuesta, que las reformas del espacio con perspectiva de género, acá presentamos el baño y el lactario, suscitan mayor apoyo en mujeres cis y evidencian indiferencia, mayores sentimientos negativos o resistencia entre varones cis. La percepción de la población trans y no binaria requiere, creemos, otras técnicas de aproximación cualitativas, porque ahí no arrojaba ningún patrón de respuesta quienes se autoidentificaban como varones o mujeres trans o no binarias, que nos permitiera hacer alguna lectura más general.
y eso tal vez supone otro ejercicio de aproximación ahí también para mostrar el límite del instrumento. Pero al mismo tiempo nos quedamos pensando en algunas cuestiones teóricas. Yo voy a decir las dos primeras y le dejo a Griselda el cierre. La primera es que nos interesó, mediante este trabajo, pensar el espacio universitario como un territorio. Por lo menos en la tradición argentina, cuando se habla del territorio se suele pensar en un espacio lejano, ¿no? Ir al territorio, ¿no? Ir a militar al territorio, ir a intervenir al territorio, y creemos que el espacio universitario es también un territorio de intervención y del cual se puede dar una política institucional con temas de género. Eso implica, de alguna manera, politizar el espacio universitario, ¿no? En términos de política de género, por ejemplo. Pero también algo que nos quedamos pensando como una discusión más teórica a seguir reflexionando, es la dimensión afectiva que tiene el espacio universitario y cierta relación entre la precariedad material y el afecto inmaterial. O sea, muchas de las respuestas, más allá de los espacios barridos con perspectiva de género, tenían que ver que el afecto que hay respecto del espacio está muy ligado a las condiciones materiales en las cuales la comunidad universitaria desarrolla día a día sus actividades. Por ejemplo, que en el baño surgiera la cuestión del asco tenía que ver en gran medida con las condiciones en que se encuentran, por ejemplo, los baños de la facultad y la falta de insumos y la precariedad material, entre otras cuestiones, ¿no? Así una facultad facultades muy desfinanciadas en su cuestión material. Y finalmente, bueno, dejo ahí la última pregunta que queda abierta de este trabajo, que es ¿qué territorios producen las políticas de género en la universidad? Y ahí le dejo la palabra a Gri para que haga el cierre. Bueno, gracias, Rafael. Básicamente asumir entonces el concepto de territorio en el sentido de apropiación, en el sentido que, digamos, que se piensa desde la geografía humanista, y en ese sentido pensar entonces la pregunta, ¿no?, de qué territorios que se producen a partir de estos usos, estas prácticas que van definiéndose en políticas que son institucionales y que también, como decíamos al principio, surgen y son generadas por demandas que vienen de los diferentes actores de la comunidad universitaria. En ese sentido, poder identificar también las diferentes características de estas apropiaciones y de estos usos, y bueno, pensar también cuáles son las metodologías para poder conocer estos usos y estas apropiaciones. Me parece que, bueno, ese es un poco el desafío y en lo que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos acá. Tengo que hacer doble comando. Y ahora le damos la palabra les cuento que ya tenemos bastantes preguntas, así que al final las estamos leyendo. Para quienes están participando, les agradecemos la escucha y las preguntas. Vamos a hacerlas al finalizar la ponencia de Carolina. Carolina Merlo va a presentar nociones y sentidos acerca de la accesibilidad, la ciudadanía y el espacio público de las mujeres y disidencias sexuales con discapacidad en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Carolina Merlo es tesista de la licenciatura en Ciencia Política y la licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Villa María, y se desempeña como ayudante en los espacios curriculares Teoría Política 2 y Teoría Política 3 de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Bueno, Carolina, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, como habrán podido escuchar, mi trabajo tiene que ver con las nociones y sentidos acerca de la accesibilidad, la ciudadanía y el espacio público de las mujeres y disidencias sexuales con discapacidad de la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba, Argentina, que es donde resido y donde estudio. Bueno, elegí abordar esta problemática porque considero que la accesibilidad no ha sido aún bastante problematizada desde las ciencias sociales en general, en el sentido de comprender a las personas con discapacidad, el colectivo de personas con discapacidad, como un grupo que, al igual que muchos otros,
ha visto históricamente relegados sus derechos. Este relegamiento, muy a grandes rasgos, se explica en el predominio del paradigma de la normalidad, y en la extensión y vigencia aún de explicaciones biologicistas acerca de esta temática, que contribuyen a la normalización y exclusión de ciertas corporalidades, como ocurre, por ejemplo, con la segregación vinculada al género, a la clase social, etc. A pesar de la vigencia de estas explicaciones, a mediados del siglo XX, sobre todo a partir de la década del 80, comenzamos a ver una transformación en las concepciones acerca de la discapacidad, y que dan paso al surgimiento de nuevos abordajes que podríamos pensar que están sintetizados sobre todo en el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que por primera vez va a poner el acento o va a poner la lupa en el carácter relacional de este fenómeno. El modelo social de la discapacidad contribuye en gran medida a cuestionar este paradigma de la normalidad y a concentrar los esfuerzos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, además de advertir que en realidad lo que existe son barreras materiales, simbólicas en el espacio, que excluyen a ciertas corporalidades, y por eso se va a intentar contribuir a la construcción de un espacio no excluyente. Actualmente asistimos a la generación de perspectivas críticas en discapacidad, en los estudios en discapacidad, muy interesantes, sobre todo a partir del siglo XXI. Algunos autores van a decir que estas nuevas perspectivas son superadoras del modelo social de discapacidad, otras no, otros autores no, quiero decir, pero bueno, sin ánimos de saldar este debate, considero que lejos de ser dos perspectivas contrapuestas, podemos pensarlas en conjunto y complementarlas para un análisis más integral de la discapacidad. Yendo más al plano concreto, para después poder situar mi universidad, en Argentina, que es mi país, existe una gran cantidad un gran entramado legal y de disposiciones formales que tienen por objetivo atender a la desigualdad de las personas con discapacidad, incluso incorporando un enfoque en derechos humanos. Sin ir más lejos, nuestra propia Constitución, en el artículo 75, menciona específicamente la necesidad de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre otros grupos, y a su vez los derechos de este colectivo se encuentran legislados por normas internacionales a las que Argentina adhiere, además de otros diversos países. Me parece que la más importante para situar es la más nueva, la más novedosa, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que muchos autores sostienen que es la que mejor expresa en su letra el espíritu del modelo social de la discapacidad. Bueno, lamentablemente, a pesar de la existencia de este gran entramado, lo que ocurre en la práctica y en la realidad es que las personas con discapacidad son un colectivo que siguen sin acceder en gran medida a la igualdad en derechos, y esto tiene que ver con el habitual incumplimiento de ese entramado, de esas leyes, de esas disposiciones, pero también por la falta de sanciones propias y desarrollo de políticas públicas que atiendan a la temática de una manera más integral, con visión a la interseccionalidad de las desigualdades, etc. Bueno, si al principio yo hacía referencia a que la discapacidad es un fenómeno que ha sido escasamente problematizado, es innegable que un lugar menos visitado para su análisis es la intersección género-discapacidad. En esta investigación nos interesó específicamente esa intersección, parándonos desde la teoría de la discriminación múltiple, ofrecida por Soledad Arnau, que es una investigadora que se inscribe en las teorías críticas de discapacidad, muy interesantes sus aportes. Y además nos valimos del trabajo de autores como Butler, Bordo, que nos ayudan a entender la construcción de ciudadanía que se da en la relación entre lo corpóreo y el espacio público, y autores como Víveros, Vigoya, etcétera, que abordan la discapacidad desde una óptica feminista y en su intersección con el género. Bueno, es con relación a lo que dijimos hasta acá que en nuestra investigación consideramos crucial
continuar realizando aportes, muy humildemente, por supuesto, a reforzar, pero sobre todo complejizar el modelo social de la discapacidad, reforzando su visión de derechos humanos, y con miras a la construcción de una ciudadanía más ampliada, igualitaria, inclusiva, y que reconozca a las personas con discapacidad en general, y en nuestro caso a las mujeres y disidencias sexuales con discapacidad como sujetos políticos, concentrándonos para eso en nuestro trabajo en los testimonios en primera persona de estos sujetos. En nuestra investigación proponemos pensar a la discapacidad como una desigualdad social más, resultado de un tipo específico de opresión, y que solo puede entenderse desde una óptica feminista y en su interseccionalidad con el género. Por eso nos valimos del trabajo de autores como Luis Reigadas, Gabriel Kessler, etcétera, que piensan a las desigualdades sociales como un fenómeno complejo y que solo puede entenderse justamente en su intersección con otras desigualdades. Bueno, nuestra investigación se sitúa en la Universidad Nacional de Villa María. Antes de decir que consideramos crucial trabajar en torno a una noción de cuerpo y emociones. Para eso, las perspectivas de género, las teorías de los estudios de género y las teorías críticas en discapacidad nos resultaron muy valiosas, sobre todo las teorías feministas, porque justamente piensan al cuerpo como un territorio de disputa, y las teorías críticas en discapacidad dialogan de una manera mucho más estrecha con las perspectivas de género, así que nos pareció muy, muy valioso el aporte, y sobre todo para pensar cómo las diversas corporalidades habitan el espacio público, entendido este espacio público como objeto y parte de la lucha política. Bueno, nuestra investigación justamente se sitúa en la Universidad Nacional de Villa María, en este contexto argentino que yo muy vagamente comentaba, pensándolo como una universidad pública, justamente como Estado, como espacio de todos, de todas, de todes, y como un espacio al que todos los grupos y todas las sujetes deberían poder acceder sin discriminación. Nuestra investigación, en nuestra población sobre la que investigamos son las mujeres y disidencias sexuales con discapacidad de la Universidad Nacional de Villa María, específicamente el claustro estudiantil, y para llevar adelante la investigación utilizamos una metodología de tipo cualitativa, a través del método etnográfico, y utilizando entrevistas semiestructuradas como técnica de recolección de datos. Bueno, y para ir ya a los resultados, muy a grandes rasgos, los resultados que obtuvimos nos ayudan a concluir que el espacio de la Universidad Nacional de Villa María en el testimonio y en lo que manifiestan las personas con discapacidad en general y las mujeres y disidencias sexuales con discapacidad es un ámbito en el que existen o se advierten barreras materiales, simbólicas, etcétera, con las que las personas con discapacidad interactúan y que comprometen, entre otras cosas, su derecho a la educación. Justamente como consecuencia de la falta de accesibilidad física, pero fundamentalmente comunicacional y académica, estos grupos manifestaban que, por ejemplo, entre otras cosas, debían invertir mucho más tiempo en poder hacer un seguimiento del plan de estudio, y que aún así en muchos casos no podían hacerlo. Por supuesto, un incremento del tiempo de dedicación, que se vio incrementado con el traspaso de la virtualidad de la educación, consecuencia de las medidas de aislamiento social por la pandemia, entre otras cosas por la falta de accesibilidad de los dispositivos, de las plataformas, de los materiales, etc. Lo que, en combinación con el hecho de que muchas mujeres y disidencias sexuales con discapacidad, sobre todo las feminidades, manifestaban que tenían que además dedicarse a tareas domésticas y de cuidado en su hogar por mucha cantidad de horas, generaba una situación sobre todo de estrés, y se manifestaban en los testimonios, aparecían emociones como frustración, estrés, frustración, una sensación de falta de reconocimiento de sus
necesidades y de sus requerimientos particulares, y sobre todo una incertidumbre acerca de si iban a poder continuar o no los estudios, sus estudios, su plan de estudios, su proyecto académico. Así que esto nos permite concluir que la Universidad Nacional de Villa María es un espacio que restringe a ciertas diversidades, a ciertas corporalidades, y que debemos seguir trabajando, digamos, en la ampliación de estos espacios para que ningún grupo de sujetos quede restringido a su acceso. Y bueno, no quería finalizar sin agradecer enormemente la oportunidad de participar en este espacio. Yo apenas soy una estudiante, una tesista de grado, sé que me falta mucho camino por recorrer aún, así que muy agradecida, y celebrar sobre todo estos espacios que son fundamentales, sobre todo en estos tiempos difíciles. Así que muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, si les parece, podemos pasar a la ronda de preguntas. Tenemos un buen tiempo como para intercambiar. Esta mesa termina aproximadamente en media hora, así que vamos a aprovechar para responder las preguntas. Si les parece, iniciamos con una pregunta para Miriam, que fue quien primero... Esperen, que tengo que encontrar ahora las preguntas. Acá. Bien, quien primero expuso. Miriam, te preguntan, bueno, primero te dicen excelente estudio, y te preguntan si en tu investigación doctoral se consideró, además de las emociones como detonantes de las enfermedades en las docentes, perdón, puede ser reinicia y se me va la... sus antecedentes genéticos, ingesta de fármacos como los anticonceptivos y la alimentación u otros factores. Lo pregunta María Guadalupe Escamilla Gil. ¿Quieren que les haga todas las preguntas y las van pensando y después respondemos? Sí, bien. Después para Claudia. Claudia, tenés comentarios de felicidades y de excelente la ponencia, muy bien expresada, y te consultan qué estrategias institucionales pusieron en marcha para mejorar la convivencia entre los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje, pregunta María Estela Varela Mancilla. Luego, también te preguntan, para Claudia, si podría tener acceso al escrito de la ponencia. Bueno, eso entiendo que sí. Para Rafael, Carolina y para mí, ¿qué autores en materia de inteligencia emocional consultaron para su estudio? Pregunta Iván de Jesús Molina Pérez, y María Estela Varela Mancilla pregunta: ¿cuál es la respuesta que dan respecto a las respuestas de odio hacia la perspectiva de género? Después hay una pregunta que no sé si es para alguien en particular, de Alelí Olivares Villagómez, que dice: me parece muy interesante la integración del giro afectivo, supongo es para nosotros, en las investigaciones de género. No obstante, los resultados no pueden resultar sesgados precisamente por las sensibilidades que pueden ser construidas cultural y socialmente. Bueno, y después, para nuestra última ponente, para Carolina, ¿cuáles tipos de discapacidad predominan en el estudio que realizaste? Bueno, si les parece, podemos empezar, Miriam, con tu respuesta, y tratemos de ser breves, así podemos todos responder. Sí, gracias. Buen día nuevamente. Bien, no se toman en cuenta porque la investigación nos da muchas vertientes, ¿no? Quedan muchas aristas todavía
visualizar, por trabajar, se rescatan principalmente desde la metodología que se trabaja las narrativas de las docentes. Entonces, de las narrativas que ellas nos aportan es de donde se obtiene este análisis, o donde se obtiene información y se procede al análisis de la misma. Yo creo que dentro de las propuestas que hice dentro de la tesis, no solo está trabajar esta parte de los antecedentes genéticos o los fármacos, como tal los fármacos no fue de manera directa, pero sí se preguntó, la mayoría de ellas no tendía a una ingesta de fármacos de manera excesiva, por decirlo de alguna manera, y las cuestiones genéticas no se ahondó, pero consideré pertinente, y lo hago dentro de la tesis como sugerencia, es otro tipo de investigación donde se aborden a los antecedentes de mamá, de abuelita, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es donde entraría probablemente esta parte genética. Creo que hay tanto que trabajar que pues, no alcanza el tiempo. Cualquier investigación no puede ser determinante, solo son aportaciones en el momento y en el contexto en el cual se llevan a cabo. Entonces, pues por ahí espero se pueda contestar un poco la pregunta. Gracias, Miriam. Perfecto. Pasamos entonces a Claudia. Bueno, dice, ¿qué estrategias se pusieron en marcha frente al acoso sexual para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? Pues, como tal, la universidad, digamos que está construyendo en este momento la política institucional de género. De hecho, todo el proceso está pausado porque se instaló una mesa precisamente de garantías frente al género, porque al momento de socializar el protocolo, pues se generaron varios disensos entre la comunidad universitaria y la comunidad, y pues el ámbito institucional de la universidad. Y como tal, digamos que, como lo mencionaba en la investigación, el acoso sexual y en general las violencias de género, y como lo menciona Araceli Mingo, sí, creo que es Araceli Mingo, que las universidades se conceden el derecho a la ignorancia cultivada. O sea, es un tema de mucha lucha, es un tema donde los estudiantes, la universidad parece responder a las tensiones y a la acción social y a la sanción social también por parte de los movimientos estudiantiles. O sea, si los movimientos estudiantiles no hacen nada en la universidad, o sea, no se manifiestan, la universidad parece quedarse quieta. Y algo que está pasando especialmente en la Universidad del Valle es que si bien se están sancionando las situaciones de violencia de género que suceden entre la comunidad estudiantil, en los profesores no se han tocado. Entonces hay como un manto, hay como un manto que genera como que, ay, sí, la universidad está generando una respuesta, pero la pregunta que yo me haría, o la pregunta que le inspiraría es, está generando una respuesta, pero ¿para quiénes? Porque genera una respuesta para, digamos, los estudiantes que se denuncian como acosadores, o en las situaciones de acoso que se denuncian, que suceden entre la comunidad universitaria, pero las sanciones a los docentes hasta ahora no han sido visibles. Los docentes lo que hacen es salir de la universidad con becas doctorales. Eso es lo que está pasando en este contexto. Bueno, y otra cosa que quería decir es que, de hecho, tener un centro de estudios de género no garantiza nada dentro de las universidades. O sea, un centro de estudios de género es un centro de estudios, es un centro que produce conocimiento, pero aún así las mujeres vinculadas a estos centros de estudios de género replican el status quo patriarcal. Entonces, esto no asegura nada, esto no está asegurando nada en la universidad. Yo diría que los que están generando todas estrategias son los movimientos de estudiantes y las colectivas, significativamente las colectivas feministas. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Claudia. Muy de acuerdo.
A ver, ahora seguíamos. Rafael Carolina, Rafael y yo tenemos estas preguntas. No sé, Caro, si querías contestar alguna o cómo quieren hacer. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Me parece muy interesante la pregunta sobre las respuestas que podemos dar al odio. En primer lugar, decir que bueno, la investigación no es que va a dar respuestas a esas actitudes de odio, sino que lo que nos va a poder permitir es estudiarlas, mapearlas, cuáles son los argumentos sobre los que se basan el odio a las políticas de género al interior de las universidades, que por lo menos es eso lo que nos interesa mapear en este momento. Nos permite conocerlas y eso no es poco, ¿no? Es muchísimo producir conocimiento en torno a eso. Porque lo que desde el equipo tenemos muy claro es que de la mano del avance de las políticas de género, de la institucionalización de la agenda feminista dentro de las universidades, también hay un movimiento importante de resistencia en torno a eso. Y ser ciegos o ciegas de esas resistencias también nos haría caer como en una autocelebración automática y no tener en cuenta que, bueno, que hay sectores que resisten y que ponen en cuestión el porqué de esta agenda en la universidad. Y que es una dimensión muy importante a tener en cuenta, tanto en la investigación como en los espacios de gestión. Lo que sí creemos es que la investigación, además de producir conocimiento sobre esto, es un insumo para políticas públicas y respecto en particular de esta encuesta que hicimos y el trabajo de campo que estamos llevando adelante, uno de los objetivos es realizar un informe para acercar a los espacios de gestión que llevan adelante políticas de género en Ciudad Universitaria con algunas recomendaciones. Y una de ellas es tener en cuenta estas resistencias y los argumentos y poder también, a la hora de planificar las intervenciones, saber que por un lado va a haber respuestas de odio producto de personas o grupos que rechazan el avance de derechos de ciertas poblaciones, en este caso de mujeres y LGBT, pero también que hay ciertas respuestas de odio o de resistencias producto de fallas institucionales. Perdón, bueno, mi perro, no sé si se escucha. Producto de fallas institucionales. Hay veces que no comunicamos bien lo que queremos hacer, que no tenemos conocimiento del territorio, que avanzamos a una velocidad difícil de procesar para esa comunidad, es muy distinta a FADU y Exactas, que son las dos facultades emplazadas en Ciudad Universitaria, y a la vez esas facultades son diferentes a otras con otras trayectorias. Perdón. Les pido disculpas. Me perdí. Que son dos facultades diferentes y que los argumentos en torno al odio también cambian en la encuesta que hicimos en cada una de estas facultades. Así que lo que creo es que no hay una única respuesta a dar a los fenómenos de odio que se producen dentro de las universidades, pero sí que es indispensable conocer esos argumentos y pensar políticas propositivas. No vamos a evitarlo en su totalidad porque, bueno, las actitudes que reaccionan negativamente al avance de derechos van a seguir existiendo, pero probablemente aquellas personas que odian o resisten esta agenda por un problema de implementación de políticas públicas feministas, bueno, tal vez con eso sí podemos hacer algo, ¿no? Creo que es una agenda que tiene que avanzar con constancia, pero también con mucho cuidado. Gracias, Carolina. ¿Querés, Rafael, vos responder? Teníamos dos que podemos hacer en una sola respuesta, ¿no? Preguntaban acerca de algunos autores que utilizamos en realidad para el giro afectivo, no para lo que es inteligencia emocional, como preguntan. Y respecto a la cuestión sobre esto de si el giro afectivo en las investigaciones de género no haría que, no sesgaría las respuestas, etcétera, etcétera. Bueno, agrego algo más a lo que decía Carolina recién, que es algo que estamos pensando también. Nos interesa traspasar, digamos, la percepción respecto de la idea de odio como algo que aplane. Quiero decir, probablemente haya resistencias, que no es lo mismo que disensos, que no es lo mismo que impugnaciones. O sea, queremos ver qué cosas suceden en relación a estas políticas
que pueden expresar distintos niveles de rechazo, ¿no? Algunas que tienen que ver con una posible persuasión, como decía Caro, explicar mejor, etc. Y otras que lisa y llanamente son movimientos antiderechos que se están fortaleciendo no solo en Argentina, sino en la región, ¿no? Eso lo podemos ver en Perú con Mis hijos no te metas, o estos movimientos que denuncian la ideología de género. Pero ahí también queremos ver ese mapa, no como un todo homogéneo, sino probablemente haya matices que nos interesa conocer. Yendo a las otras dos preguntas, por ahí lo que decía Iván, nosotros no trabajamos con una perspectiva de inteligencia emocional. Por eso hacía la referencia a lo que llamamos el giro afectivo como un corpus o una teoría crítica de textos, sobre todo de bastante desarrollo en Estados Unidos, en Inglaterra, con autoras como Sarah Ahmed, Eva Illouz, Lauren Berlant, que es toda una tradición que proviene de los estudios posfeministas y de la teoría queer. Ahí estamos pensando, pero sobre todo, más allá de los nombres propios que podemos ponerle, el énfasis no son las emociones en términos subjetivos, singulares o psicológicos, sino los afectos en su dimensión social. Nos interesa, más allá de lo que le puede pasar a cada uno, cada una, por ejemplo, dimensiones colectivas del odio, o dimensiones colectivas de la producción de la vergüenza, por ejemplo, ¿no? Si muchos sujetos y sujetas sienten vergüenza en el espacio universitario, eso no tiene que ver solo con algo de una inteligencia emocional o una tontera emocional para hacer un juego de palabras, sino también con dinámicas sociales que imprimen en la experiencia de sujetos singulares, por ejemplo, prácticas de la vergüenza, ¿no? Y vergüenza de género puede ser, pero también vergüenza, tomando la posición de la compañera que vino después de nosotros, corporal, por ejemplo, ¿no? Que implica vivir con discapacidad e ir a la universidad, ¿no es cierto? Si ahí no hay, y eso no tiene que ver solo con una dimensión subjetiva, por supuesto que uno lo siente en el cuerpo, pero también con dinámicas sociales que producen esas afecciones o afectos en los sujetos. Entonces no trabajamos con una idea de inteligencia emocional, que eso tal vez es un lenguaje que viene más de la mano del coaching u otras técnicas de gobernanza contemporáneas, y menos que abrevan en una reflexión desde las ciencias sociales, que es de donde estamos pensando nosotros. Y la última pregunta sobre la cuestión del sesgo, bueno, eso da para largo. Yo me preguntaría primero si es posible la investigación social sin implicaciones, ¿no? Implicancias personales. Sobre esto hay una biblioteca. Tenemos la biblioteca que nos asiste de la antropología y el lugar de cómo trabajar la reflexividad. Evidentemente, si trabajamos sobre todo en nuestras propias comunidades, estamos implicados, trabajemos o no trabajemos del giro afectivo, eso lo estamos. Y el tema no es estar implicados, sino qué hacemos con la implicación y cómo la trabajamos para no sesgar ahí sí la lectura de los datos. Pero no es posible una práctica científica o cientista social quirúrgica en términos de la medicina. Y por otra parte, los quirófanos también pueden estar infectados. Entonces también esa expectativa del ingreso ascético tal vez se recorta, digamos, de una idea de neutralidad que no es posible. Y que por lo menos 150 años de ciencias sociales nos muestran que lo importante no es obviar eso, sino trabajarlo de manera de poder leer los datos desde los recortes que hay que mencionar, ver y trabajar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto para decir que creo que la cuestión del sesgo no es un tema de afectos o no afectos, y que por otra parte, aún aquellas esferas de la práctica social que se consideran desafectivizadas, lo están fuertemente, ¿no? Y eso es algo que el giro afectivo también viene trabajando, o también las líneas de trabajo sobre género y ciencia, por ejemplo, ¿no? Como la práctica científica moderna, típica, ¿no? Estereotípica de lo que es ser científico, también tenía un sesgo de género muy fuerte, que nunca fue visto como tal, sino como neutralidad y cientificismo. Entonces, bueno, ahí tener cuidado y reparos con qué lee uno como sesgo, ¿no es cierto? Una une. Bueno, muchas gracias Carolina y Rafael. Bueno, Carolina Merlo, si querés contestar la consulta que te hicieron respecto a qué discapacidades estaban en tu estudio. Bueno, muchas gracias. Los pongo en contexto, primero un poco. La Universidad Nacional de Villa María es una universidad muy joven, dentro de todo tiene 26 años apenas,
Es una universidad, por ende, pequeña aún, con una población chica si lo comparamos con otras universidades con mucha más trayectoria. Entonces, bueno, resultó muy dificultoso poder acceder a la población de personas con discapacidad, que aún se imaginarán es mucho más pequeña. Menos por motivos del tamaño de la universidad que por motivos sociopolíticos, ¿no? Por supuesto. En nuestra universidad contamos con una comisión de accesibilidad y derechos humanos, de la que formo parte. Esa comisión, con un trabajo muy fuerte, consiguió, entre otras cosas, incorporar en el formulario de inscripción a las carreras, a la universidad en general, la pregunta por si posee o no una discapacidad específica, etc. Eso posibilitó acceder, tener un registro, poder construir un registro que luego servía para que la comisión se pusiera en contacto con las personas con discapacidad, con los estudiantes con discapacidad, de manera previa al comienzo del cursado, y que supieran que contaban con un órgano que existía para la defensa de sus derechos, para garantizar su derecho a la educación, etc. Eso permitió además que vayamos reconociendo, afortunadamente, un incremento de los estudiantes con discapacidad que cada año entraban a la universidad. Eso al menos hasta el año de la pandemia, desconozco los datos a partir del 2020. Pero hasta el momento, cada año afortunadamente se iba incrementando, y eso tenía que ver no con que haya más personas con discapacidad, por supuesto, sino con la percepción de que podía ser un espacio que no resultara excluyente de ciertas corporalidades. De todos modos, es muy difícil acceder a esos datos porque por supuesto que son confidenciales, uno tiene que utilizar la técnica de bola de nieve en realidad, porque no es que uno pueda acceder a una especie de listado, digamos, y ponerse en contacto, pero estar en contacto con la Comisión de Accesibilidad, que a su vez está en contacto con estudiantes que se acercan y demás, fue muy provechoso, y sobre todo la población estuvo compuesta por estudiantes con discapacidades sensoriales y físicas, es decir, motrices. Fundamentalmente sí. Así que bueno, muchas gracias por la pregunta y espero haber contestado satisfactoriamente. Bueno, perfecto, Carolina. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere, para finalizar, hacer algún comentario o pregunta para ir cerrando. Hable. ¿No? Bueno, quería agradecer a la organización del Congreso, la verdad, impecable, Jorge, Eduardo ahí sosteniendo técnicamente. Muchísimas gracias, impecable el trabajo. Sabemos que todas las acciones que se hacen siempre desde las universidades no pueden ser posibles si no hay un trabajo atrás en equipo de los compañeros no docentes, estudiantes, así que muchísimas gracias en ese sentido, muchísimas gracias a la organización del Congreso por semejante calidad en todas las ponencias de todas las mesas. Está siendo un congreso súper interesante, así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a las personas que estuvieron escuchando la mesa. Seguimos en contacto, y bueno, buenos días para todos. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante todo.